Buenas. Buenos días, profes. Buen día, ¿cómo les va? Todo bien, por suerte. ¿Y ustedes? Bien, ¿cómo arrancaron la semana? ¿Cómo están arrancando la semana? Estudiando. Muy bien, así debe ser. ¿Cuánta gente hay, Fabián? ¿Cuántos chicos hay? 44 me aparecen acá. ¿Cómo está Fabián? ¿Bien? Bien, buenos días, ¿qué tal? Ahí estoy entrando. Buen día a todos. Está dando el sol de la mañana. 44 participantes tenemos. Muy bien, 44 dentro del aula virtual. muy bien. Bueno, Acá estamos para arrancar entonces. Ahí con Fabián vamos a dar la unidad 15. Empezaron a ver algo de esto en la última clase, tengo entendido, con el profesor anterior, vieron la revolución, la llamada revolución libertadora. Que hay toda una discusión ahí filosófica y historiográfica, ¿no? Si fue una revolución o un golpe de Estado. Pero bueno, vamos a ver la reforma del 57, la reforma de la Constitución. Vamos a ver un poquito la presidencia de Arturo Frondizi, el primer gobierno que surgió muy condicionado de la revolución o del golpe del 55, y después con Fabián van a ver la presidencia que continuó, la presidencia radical de Ilía, médico bonaerense, el radicalismo, y después qué significó el Estado burocrático autoritario, ¿no? Que se dio a través de la Revolución Argentina, que fue la que derrocó al presidente Ilía. Todo esto vamos a ver hoy. Yo voy a arrancar con las consecuencias de la Revolución Libertadora y la instalación de Arturo Frondizi como presidente del año 58. Quedaron entonces la semana pasada con el profesor que se había dado el golpe de Estado o revolución contra el gobierno de Perón, un gobierno que duró 9 años, que tuvo sobre el final un tinte muy autoritario, con conculcación de derechos individuales, libertades, presos políticos, censura a la prensa, un gobierno que se hacía cada vez más autoritario el de Perón, y que fue destituido mediante este golpe de Estado por Lonardi primero y por Aramburu después, ¿no? Dos jefes militares, primero estuvo Lonardi poco tiempo y después lo continuó Aramburu. Una vez derrocado el peronismo, los partidos políticos, que antes estaban furiosamente unidos en el antiperonismo, comenzaron a dividirse, como es lógico, ¿no? Terminado el gobierno peronista, empezó, digamos, la participación política nuevamente, y empezaron a dividirse los partidos, ya no tenían ese enemigo común a quien enfrentar. Y justamente las discrepancias entre los partidos políticos se dieron por qué actitud asumir frente al peronismo. El peronismo derrocado, a Perón derrocado, pero el peronismo seguía como movimiento, como partido, de alguna manera, con sus bases, con sus sindicatos y demás. Entonces, los partidos políticos tenían que establecer alguna posición respecto de qué hacer con eso, con ese peronismo que todavía seguía, ¿no? De alguna manera, que tenía cantidad de apoyo político y demás, ¿no? Todos los partidos políticos que habían sido perseguidos, que habían sido proscriptos de alguna manera, como les dije recién, o perseguidos por el régimen peronista, primero saludaron, digamos, y festejaron la Revolución Libertadora, pero después empezaron a dividirse respecto de qué actitud tomar con ese peronismo que todavía seguía, digamos, de alguna forma, con sus bases, con sus militantes y con los sindicatos que eran muy fuertes, ¿no? Los conservadores, el Partido Conservador se dividió, el Partido Socialista también se dividió en Partido Socialista Democrático, de alguna forma comandado por un tal Scioldi, el Partido Socialista Argentino, por Alfredo Palacios. La Unión Cívica Radical siguió el mismo camino, hubo una convención del radicalismo muy importante que proclamó a Arturo Frondizi como candidato a presidente de la Unión Cívica Radical Intransigente, así se llamó. Frondizi, comandando esta Unión Cívica Radical, esta escisión del Partido Radical o Unión Cívica Radical Intransigente, los balvinistas, un grupo muy importante, comandados por Ricardo Balbín, no aceptaron esta decisión de la convención y formaron la Unión Cívica Radical del Pueblo. Es decir, tenemos el Partido Radical dividido respecto de qué hacer en el futuro, ¿no?
desde el exilio. Perón estaba en el exilio, primero estuvo en Caracas, después pasó a República Dominicana. Desde el exilio, Perón seguía manteniendo posiciones políticas, seguía teniendo sus lugartenientes acá en nuestro país, proclamó su liderazgo y pidió que se mantenga su organización política de alguna manera, sus bases sindicales y demás. Y postuló la abstención, es decir, le ordenó a sus seguidores que se abstengan de los procesos electorales por venir, ¿no? Empezó a criticar fuertemente el gobierno desde el exilio, lo que dio lugar de alguna manera a muchas huelgas de los sindicatos, a sabotajes. No se le hicieron fácil, digamos, al gobierno militar. Dio la orden explícita desde Caracas de luchar contra el régimen militar, ¿no? De no darle respiro. Bueno, en este marco de un gobierno militar, ya dirigido por Aramburu, Eugenio Aramburu, fue que se instaló la Convención Constituyente del 57, digamos. Fue convocada por el gobierno militar a través de un decreto que declaró vigente la Constitución del 53. Recuerden ustedes que el peronismo había modificado fuertemente la Constitución del 53 a través de la Constitución del 49. Había habido también algunos problemas de legalidad respecto de esta votación, respecto de esta Convención Constituyente del peronismo que reformó la Constitución e impuso una Constitución nueva con principios filosóficos nuevos que fue la Constitución del 49. Bueno, el decreto del gobierno militar declaró vigente la del 53, la Constitución anterior, la del 53/60, con justamente las reformas del 60, del 66, del 98, y excluyó a la reforma del 49, la reforma peronista del 49. Esto fue un decreto entonces del gobierno militar, que de alguna manera en ese decreto, en sus considerandos, reconocía la necesidad de actualizar la Constitución del 53/60. Para actualizar la Constitución del 53, para hacerle agregados, digamos, se necesitaba justamente convocar a una convención constituyente. Esta convención constituyente finalmente se instaló, o tenía que instalarse, en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, como siempre han sido, digamos, las participaciones de las convenciones constituyentes de este país, por tradición siempre han sido en la ciudad de Santa Fe. Entonces, el gobierno militar las convocó a la ciudad de Santa Fe para que funcionen, para que se instalen entre el 1 de septiembre al 1 de noviembre. Es decir, le dio 2 meses de plazo para que reforme la Constitución. Instalada en Santa Fe, de alguna manera había que convocar a elecciones, ¿no? Digamos, elecciones a constituyentes, de alguna manera le iba a servir al gobierno militar, al gobierno de Aramburu, para medir, digamos, para encuestar la real fuerza que todavía seguía manteniendo el peronismo. Perón estaba en el exilio, pero el peronismo existía. El partido peronista estaba proscripto, pero, digamos, el votante peronista existía, digamos, había sido muy fuerte estos casi 10 años de gobierno de Perón. Entonces, justamente el gobierno aprovechó el llamado, la convocatoria a la Convención Constituyente para medir, para encuestar de alguna manera el real poderío, digamos, la real fuerza que todavía mantenía el peronismo, y para medirla para las próximas elecciones, porque pronto había que convocar a elecciones de diputados, de presidente y demás, ¿no? Y también para medir el apoyo que estaba teniendo el gobierno en el pueblo, de alguna manera. Entonces se convocó a la convención, a elecciones para elegir convencionales. La Unión Cívica Radical Intransigente, la de Frondizi, cuestionó de alguna manera la convocatoria, dejó como entrever, aunque no lo dijo explícitamente, que no participaría de las deliberaciones, que iba a la elección, que iba a aceptar la elección, que iba a ir a la Unión Cívica Radical Intransigente a elecciones, pero que después no iba a participar de las deliberaciones. Poco lo dejó entrever esto Frondizi. En cambio, la Unión Cívica Radical del Pueblo, digamos que liderada por Ricardo Balbín, dijo que participaría de las deliberaciones de la Convención Constituyente de Santa Fe al solo efecto de incorporar los derechos de los trabajadores, es decir, los derechos sociales, estos que había incorporado la Constitución del 49, y ningún otro tema. Eso fue lo que dijo Balbín. Solamente nosotros vamos a participar de las deliberaciones para incorporar estos temas de los derechos sociales, de temas de la defensa de los trabajadores, etcétera, etcétera. El resultado de esta elección para convencionales fue una total desautorización de la Revolución Libertadora, ¿no?
Perón, por supuesto, como ya les anticipé, desde el exilio había pedido, había ordenado, digamos, que los peronistas voten en blanco. Entonces, el voto en blanco significaba un apoyo de alguna manera a Perón y una desautorización de este gobierno surgido de la Revolución Libertadora, que encabezaba Aramburu. Bueno, las elecciones fueron muy claras, el voto en blanco salió primero, digamos, hubo un 24,3% de voto en blanco en estas elecciones para convencionales constituyentes. La Unión Cívica Radical del Pueblo sacó el 24% de los votos, 24,2% de los votos, 75 bancas, logró para la Convención Constituyente. La Unión Cívica Radical Intransigente sacó el 21% de los votos, 77 bancas. Y lo más importante que se dio cuando se instaló la Convención Constituyente fue que el sector de Frondizi abandonó las deliberaciones, ¿no? Lo que le restó, digamos, con esto, legitimidad a la Convención Constituyente. Cuestionó, de alguna manera, Frondizi el poder del gobierno de facto para convocar a una Convención Constituyente. De cualquier manera, la Convención Constituyente se instaló, como dijimos, en la ciudad de Santa Fe a partir del 1 de septiembre del 57, y declaró vigente, como había sido justamente la convocatoria, a la Constitución del 53 con estas reformas, con la reforma del 60, del 66, del 98, excluyendo particularmente y específicamente a la Constitución del 49. Quedó excluida la Constitución del 49 y volvió a la vigencia la Constitución del 53, y se agregó este artículo que se llamó el artículo que nosotros conocemos como el 14 bis, que, digamos, de alguna manera reconoce los derechos de los trabajadores y ciertas obligaciones del Estado, ¿no? El artículo 14 bis lo que hace de alguna manera es reemplazar parte de los aspectos sociales y de defensa de los trabajadores que tenía la Constitución del 49 en un artículo que es el 14 bis, que habla de los derechos del trabajo, derechos al salario, a la organización gremial, el derecho de huelga, incorpora el derecho de huelga, el artículo 14 bis, cosa que no hacía la Constitución peronista del 49, que la había explícitamente dejado de lado, pese al pedido de los sindicatos y demás. El gobierno peronista no incluyó en su profusa reforma de la Constitución del 49 el derecho de huelga. Bueno, el 14 bis incorpora el derecho de huelga, la jornada limitada de trabajo, el descanso y vacaciones pagas, el salario mínimo, la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas, la estabilidad del empleado público. Esto es muy importante, no existía, el empleado público tiene estabilidad según la Constitución Nacional, la organización sindical libre, el acceso a la vivienda, y temas de seguridad social como son las jubilaciones y las pensiones a cargo del Estado. Todo esto incorpora el artículo 14 bis, entonces, que de alguna forma redondea la vuelta a la Constitución del 53 con este agregado. Luego de la jura de esta reforma constitucional, se convocan elecciones, el gobierno de Aramburu convoca elecciones que se iban a dar principalmente, iban a ser el escenario de una lucha interna entre, digamos, dentro del radicalismo. No había otro partido político con capacidad de disputar el gobierno nacional, la presidencia de la nación. Era claro que el partido político que iba a disputar estas elecciones y porque estaba mejor organizado era el Partido Radical, que, como vimos hace un rato, tuvo una decisión importante a través de esa convención entre Unión Cívica Radical Intransigente y Unión Cívica Radical del Pueblo, entre Frondizi y Balbina, en definitiva. Frondizi se anticipó un poco a los acontecimientos y dijo, bueno, yo voy a tratar de obtener de alguna manera el voto del peronismo, que el peronismo estaba proscripto por el gobierno militar, no podía participar de las elecciones. Entonces Frondizi se adelantó e intentó de alguna manera hacer algún tipo de acercamiento, un pacto con Perón en el exilio para de alguna manera dirigir los votos peronistas hacia su candidatura. Esto es una controversia histórica muy fuerte sobre si existió ese apoyo o no existió, de qué manera existió, porque es digamos, un episodio bastante oscuro, controvertido, no hay, digamos, pruebas claras de que haya existido, pero más o menos gran parte de la historiografía acuerdan que hubo algún apoyo, no sé si más explícito o menos explícito, pero que Perón de alguna manera ordenó a sus
a sus seguidores, apoyarlo a Frondizi a cambio de algunas cuestiones que luego veremos, ¿no? Circularon copias, fotocopiadas, digamos, copias medias apócrifas, en donde había una carta que Perón le pedía a sus seguidores, a sus militantes, y le ordenaba votar a Frondizi. Pero bueno, de alguna manera estaba implícito en la ciudadanía que había un cierto apoyo de Perón a la candidatura de Frondizi. En las elecciones del 23 de febrero de 1958, donde se presentó también el conservadurismo, presentó dos versiones, o sea, fueron divididos, el conservadurismo argentino, el socialismo también fue dividido, la democracia progresista, el Partido Demócrata Progresista lo llevó a Luciano Molinas, y hubo, pese a estas diferentes opciones de los partidos políticos argentinos, hubo una elección que fue muy polarizada, una polarización muy fuerte, en donde Frondizi, merced al apoyo de parte del radicalismo y del peronismo, obtuvo el 49% de los votos. 49% de los votos válidos obtuvo Frondizi, Balbín obtuvo el 30% de los votos, y el voto en blanco, que había sido del 20 y pico por ciento en la elección para convencionales constituyentes, se redujo al 8,5%. Es decir, hubo una parte importante que había votado en blanco en las elecciones anteriores que fueron dirigidos evidentemente a Frondizi. Todos los votos de Frondizi estaban divididos en los votos propios que había sacado en las elecciones a la Convención Constituyente, y se agregaron estos votos que antes habían votado en blanco, se habían abstenido. Lo que logró de alguna manera Frondizi fue mayoría en el Congreso, mayoría de 133 diputados contra 52 de Balbín, obtuvo la unanimidad del Senado y la unanimidad de los gobernadores. Es decir, tenía un apoyo, digamos, dentro de lo que fue una elección con el peronismo proscripto, bastante fuerte, ¿no? 49%, casi 50% de los votos. Que de alguna manera constituyeron a Frondizi con sus 49 años, Frondizi, un abogado, recibido con honores en la Universidad de Buenos Aires, digamos, resultó electo presidente de la República Argentina a los 49 años, bajo esta bandera del desarrollismo. ¿Qué era el desarrollismo? ¿Cuál era el programa del desarrollismo? Bueno, era 3 o 4 puntos que tenían que ver con la industrialización, con alcanzar el autoabastecimiento petrolero. Esto era un tema muy importante para Frondizi. Después veremos cómo él de alguna manera pega un giro importante en su ideología, pero que durante la campaña había hablado de que en un libro que había escrito él, Petróleo y Política, del año 54, había dicho que no iba a permitir las inversiones extranjeras o la intervención extranjera en el negocio del petróleo y demás. Y bueno, cuando llegó al gobierno dio un giro de 180 grados en esta posición, y se propuso alcanzar el autoabastecimiento petrolero, lo cual implicaba que tenían que venir inversiones extranjeras. Implicaba el programa del desarrollismo llegar al desarrollo. Esto implicaba de alguna manera vía la sustitución de importaciones, es decir, no importar tanto, no gastar tantos dólares en importar bienes de capital del exterior, sino en producirlos de alguna manera, dándole mucho apoyo a una industria naciente en Argentina. Es decir, esto significa sustitución de importaciones, no importarlas, sino producirlas en el país, esos bienes de capital. Satisfacer de alguna manera con esos bienes el mercado interno, un apoyo muy fuerte al crecimiento de la industria, el incremento de la producción de carbón y acero para desarrollar la siderurgia, la petroquímica. Esto significaba de alguna manera el desarrollismo que él había propuesto en la campaña. Pero bueno, cuando llegó al gobierno Frondizi se encontró con un problema muy fuerte. Cuando empezó a querer ejercer el gobierno, el poder, se encontró con que los votos no eran de él, muchos de los votos eran prestados, no le pertenecían a Frondizi. Eso lo hicieron muy vulnerable no solamente a los militares, sino a las otras fuerzas políticas, por supuesto a los sindicatos, ¿no? Tenía que, de alguna manera, devolver estos favores presuntamente recibidos por Perón en la campaña. Había un cierto compromiso, no explícito, de que el peronismo de alguna manera salga de su proscripción, que pueda volver a presentarse en elecciones.
había ciertos compromisos asumidos por Frondizi supuestamente en este acuerdo con Perón. Y eso le trajo problemas porque justamente lo hacían muy vulnerable. Empezaron los aprietes militares, los militares asustados por lo que pasaba en el mundo, que era una polarización entre el mundo comunista y el mundo capitalista, por la Revolución Cubana. Los militares estaban muy alertas y empezaron a hacerle planteos muy fuertes sobre cuál era la conducta y la conducción que debía seguir el gobierno de Frondizi. Empezaron las huelgas, digamos, de alguna manera conducidas por Perón en el exilio y por los sindicalistas locales. Tuvo una posición muy fuerte desde el principio de los partidos políticos, pero empezó su gobierno de alguna manera. La primera medida del gobierno frondicista fue un aumento salarial del 60%, de todos los salarios del 60%. La segunda medida de Frondizi, de alguna manera reconociendo este pacto con Perón, fue una amnistía al peronismo, reconociendo, digamos, que el peronismo existía y de alguna manera permitiendo los símbolos y la legalización de la actividad política del peronismo. Y el tercer punto, que ya lo adelanté hace un rato, la tercera medida de importancia de Frondizi en el poder, fue realizar contratos con empresas petroleras, sobre todo de Estados Unidos, para lograr este autoabastecimiento que le iba a permitir a Frondizi justamente no depender tanto de los digamos, de mantener de alguna manera los dólares que no sobraban, ¿no? Porque se iban 300 millones de dólares por año justamente para comprar petróleo y sus derivados, ¿no? Entonces la idea era lograr ese autoabastecimiento con recursos propios, con exploración petrolera y producción petrolera propia, y para eso necesitaba, digamos, un gran desarrollo de inversiones de empresas petroleras, y por eso dio esta vuelta de 180 grados de lo que él había escrito en su libro Petróleo y Política del 54 y lo que había dicho en la campaña electoral. Esto le trajo de alguna manera una discusión muy fuerte dentro del partido y con la ciudadanía, digamos, esta vuelta de tuerca donde él permitía de alguna manera que empresas extranjeras vinieran a extraer el petróleo y a producirlo en Argentina. Fue un cambio muy abrupto de lo que había postulado este tema de las inversiones extranjeras. Por supuesto no tuvo el apoyo del Parlamento, pero lo hizo por decreto y produjo en poco tiempo resultados notables esta inversión extranjera de petróleo, de 5 millones de barriles producidos en Argentina, que no lograban el autoabastecimiento petrolero en el año 58, pasó en 4 años, lo triplicó, pasó justamente a 15 millones de barriles, y Argentina logró por primera vez en su historia justamente lo que había postulado y lo que buscaba Frondizi, que era el autoabastecimiento petrolero, digamos, que no haya una sangría de dólares constantes para obtener el petróleo a través de la importación de petróleo. Otro debate muy fuerte que fue de alguna manera mellando el apoyo de Frondizi en la ciudadanía, el primero fue el del petróleo, el debate por el petróleo, y el segundo fue el debate de laica o libre, que ustedes lo habrán escuchado seguramente con sus padres. Se dio por un decreto de Frondizi en donde autorizaba el establecimiento de universidades privadas, es decir, junto con las universidades públicas que existían en Argentina, Frondizi propugnaba, digamos, la libertad, que cualquier privado pueda instalar universidades privadas en el país, que no existían hasta ese momento, solo existían las públicas. Este tema tuvo una discusión muy profunda, dividió a la sociedad durante un tiempo importante, durante todo el primer año de mandato, una división y una discusión muy fuerte que se dio en los medios de comunicación y demás, y finalmente Frondizi encontró una solución intermedia que permitió, digamos, la instalación de universidades privadas, le permitió expedir títulos a las universidades privadas, pero, digamos, el Estado se reservaba la habilitación, el título habilitante se lo reservaba el Estado en definitiva. Las universidades podían expedir títulos, pero la habilitación quedaba a cargo del Estado. Esto fue, digamos, una solución de compromiso que encontró el gobierno respecto a este tema que dividió a la sociedad muy profundamente, como el tema del petróleo. Es decir, estos dos temas fueron desgastando de alguna manera la credibilidad, la autoridad de Frondizi en estos primeros 2 años. Tanto es así que un renombrado
dirigentes socialistas como Alfredo Palacios, le pidió la renuncia directamente cuando terminó este tema de laica o libre. Los gremios, sobre todo los petroleros, los ferroviarios, empezaron a hacer huelgas cada vez más fuertes. Los ferroviarios estuvieron en huelga por varias semanas, pararon, digamos, el tránsito de los trenes y demás, y el gobierno se iba desgastando. En un determinado momento, Alejandro Gómez, que era el vicepresidente de Frondizi, renunció ante la opinión pública por diferencias irreconciliables con el presidente. A su vez, Alejandro Gómez, que era el vicepresidente, fue denunciado por el ministro del Interior de Frondizi, porque el ministro del Interior dio a conocer una supuesta conspiración del vicepresidente para desplazarlo a Frondizi. Es decir, el tema político se ponía cada vez más caldeado. Frondizi siguió adelante con su plan desarrollista, aprobó el Congreso la erradicación de capitales extranjeros, era otro tema bastante urticante también, la erradicación de capitales extranjeros que le permitían, sobre todo a Estados Unidos, venir y hacer grandes inversiones. Se hizo un acuerdo con el FMI, también muy disputado, muy discutido. Las huelgas continuaron, los bancarios hicieron huelgas durante 2 meses, empezaron a intervenir algunos gremios, el gobierno de alguna manera se fue haciendo cada vez más autoritario en algunas cuestiones, se puso en ejecución un plan del gobierno que se llamó CONINTES, Conmoción Interna del Estado, de alguna manera que facilitaba la represión, que autorizaba las detenciones, los allanamientos de los partidos y de los sindicatos, creaba zonas militares. El gobierno, de alguna manera, acorralados, empezó a mostrar algunos tics, digamos, autoritarios. Se prohibió el Partido Comunista a pedido de los militares. Pero bueno, pese a eso, el gobierno de alguna manera marchaba, había un plan económico que tuvo a varios ministros de Economía, entre ellos al ingeniero Alzogaray. Hubo un par de años donde hubo estabilidad de la moneda, donde las inversiones extranjeras empezaron a llegar a raudales, justamente. Y el desarrollismo, propulsado por Frondizi, empezó a desarrollar justamente las inversiones, como había sido su programa, las inversiones para la industria petroquímica, la industria automotriz, la siderurgia. Avanzó un plan vial muy importante, se construyeron 10.000 kilómetros de caminos en Argentina, de rutas. Hubo un auge muy fuerte digamos, de la construcción, de la industrialización de los automóviles, de los camiones, de los tractores, el crecimiento del parque automotor muy fuerte, digamos, un boom de la construcción. Es decir, el país económicamente funcionando, avanzaba, la economía de alguna manera le daba un cierto respaldo que no le daba la política ni a Frondizi. El plano internacional también fue muy fuerte, digamos, muy importante en este gobierno de 4 años de Frondizi, por el impacto que tuvo la Revolución Cubana. Recuerdan ustedes la Revolución Cubana del 58, donde Fidel Castro, junto con otros rebeldes y revolucionarios, los desplazan a Fulgencio Batista del poder de Cuba, lo que trajo de alguna manera después de esta revolución victoriosa que el gobierno cubano de Fidel Castro se acercase de alguna manera al comunismo de la Unión Soviética. Empezó a traer problemas en toda América, digamos. Hubo discusiones muy fuertes en toda América. Esto, digamos, se discutía en todos los países y había un enfrentamiento ideológico y económico, por supuesto, entre Estados Unidos y Cuba. Digamos, América estuvo dividida respecto de la postura que había que sostener, y los gobiernos también respecto del problema cubano. Digamos, el problema cubano de alguna manera alteró la vida interna de los países de América, y en Argentina esto por supuesto sucedió. Y Frondizi adoptó respecto del problema cubano posiciones muy ambiguas, contradictorias, que fueron de alguna manera deteriorando su autoridad. En un determinado momento lo recibe al Che Guevara. Ustedes saben, el Che Guevara, un revolucionario argentino, médico, que había ayudado a Fidel Castro en la revolución, que había sido nombrado ministro de Industria en Cuba, y este acercamiento que hizo el gobierno, esta entrevista que se dio con
con el Che Guevara generó una reacción muy fuerte de las Fuerzas Armadas que veían, por supuesto, el peligro del comunismo. Las Fuerzas Armadas pidieron la ruptura a Frondizi de las relaciones diplomáticas con Cuba, cosa que no hizo primero, pero que después terminó haciendo. En el año 62 terminó Argentina rompiendo las relaciones diplomáticas con el régimen cubano, y todo esto, esta relación con Cuba, con el Che Guevara y demás, y esta división de la sociedad respecto del tema cubano, despertó un anticomunismo muy fuerte en las Fuerzas Armadas, que lo llevaron a hacer planteamientos constantes al gobierno de Frondizi. Hubo más de 30 planteamientos militares se enfrentaban a la Casa Rosada, al gobierno, y de alguna forma le indicaban o le planteaban, por eso el tema de los planteamientos, qué hacer respecto de las relaciones con Cuba, respecto de la participación futura del peronismo en elecciones o no. Bueno, hubo un gobierno, el de Frondizi, estos 4 años, que fue, digamos, de alguna manera muy, muy limitado por las fuerzas militares, ¿no? Justamente. Frondizi se había comprometido con el peronismo a levantar la proscripción en el año 62 en la provincia de Buenos Aires, bajo el nombre de Unión Popular, no del peronismo. Se presentó un sindicalista, peronista por supuesto, Andrés Framini, del gremio de los textiles, como candidato a gobernador, que ganó las elecciones, pese, digamos, a que el gobierno tenía todos los medios políticos, económicos, que no estaba haciendo una mala gestión. Andrés Framini, con este partido Unión Popular y el apoyo del peronismo, de alguna manera, ganó las elecciones de la provincia de Buenos Aires, el distrito más importante, que, como ustedes saben, tiene el 40% del padrón del país. El peronismo, con distintas denominaciones, que no se llamaba peronismo en estas elecciones del año 62, logró la mayoría, digamos. Si uno toma los distintos partidos neoperonistas o de alguna manera apoyados por el peronismo en todo el país, el peronismo obtuvo 2.500.000 votos, 2.500.000 votos en estas elecciones del 62, y el gobierno, la Unión Cívica Radical Intransigente, obtuvo 2.400.000 votos, es decir, perdió el gobierno, perdió ante el peronismo escondido de alguna manera con diferentes nombres, pero ganaron 5 provincias importantes, entre ellas la de Buenos Aires y Tucumán. Y por supuesto los militares no iban a permitir que el peronismo volviera, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces hubo presiones de los militares muy fuertes, y Frondizi, también en una posición controvertida, ambigua, primero dijo que no, después que sí, terminó de alguna manera anulando estas 5 elecciones donde había ganado el peronismo en las elecciones del 52, entre ellas Buenos Aires, la más importante, y Tucumán, Río Negro y un par más. Por presión de las Fuerzas Armadas, Frondizi, de alguna manera, primero permitió que se presente el peronismo y después terminó anulando las elecciones donde había ganado el peronismo, lo cual le quitó mucha autoridad y mucha legitimidad al gobierno de Frondizi. Siguieron, no obstante esto, los planteos militares. Había un gobierno de Frondizi que estaba muy debilitado, justamente, pidió en un determinado momento el apoyo de los partidos políticos, porque había renunciado a medio gabinete, los partidos políticos no lo apoyaron, lo dejaron caer de alguna manera a Frondizi, no le dieron su apoyo, y esto terminó de alguna manera en marzo, el 29 de marzo, cuando las fuerzas militares lo deponen a Frondizi, digamos, a través de una presión militar. Vicepresidente no había, porque Gómez había renunciado. Entonces José María Guido, que era el presidente del Senado, se apura y jura, digamos, como presidente, hasta terminar el mandato de Frondizi. Es decir, de alguna manera se salvaron, digamos, las cuestiones formales, las formas constitucionales se salvaron. Frondizi fue depuesto, pero no hubo estrictamente un gobierno de facto. Sí hubo un golpe, pero al haber jurado José María Guido, que era el presidente provisional del Senado, el espíritu constitucional, digamos, quedó bastante roto, ¿no? Es decir, hubo un golpe de Estado, no fue estrictamente un gobierno de facto, pero sí lo que surgió de ahí, a través de la presidencia de José María Guido, fue justamente un presidente mucho más condicionado que Frondizi y, digamos, controlado por las Fuerzas Armadas en lo que le restaba del mandato, que debía cumplir hasta el año 62, ¿no? Pero bueno, esto fue un poco la presidencia de Frondizi, vuelvo a repetir, una presidencia muy condicionada, con un problema de legitimidad de origen.
porque había sido de alguna manera electo con un peronismo proscripto y con votos prestados. No obstante eso, tuvo un desarrollo importante en ciertos planos económicos, de industrialización y demás, y terminó, digamos, de alguna manera con poco poder político, con poco apoyo de los partidos políticos y muy hackeado por el poder militar, lo cual hizo que tuviera que entregar el poder ante las presiones cada vez más crecientes de los sectores militares, ¿no? Bueno, van a ver ahora con Fabián qué pasó después de esto, las elecciones del 63. Guido terminó el 63 y el 7 de julio hubo elecciones nacionales justamente para elegir presidente, donde la Unión Cívica Radical del Pueblo lo llevó a Ilía y a Perete, que le ganaron al candidato del régimen militar, ¿no? Pero ustedes van a ver esto con Fabián. Fabián, ¿estás ahí vos? Sí, ¿Querés acá arrancar estoy. de las Sí, estaba elecciones o querés que escuchando, te adelante un poquito cerré yo? el micrófono y te estaba escuchando atentamente. Bueno, Bueno, no, estaba ahí sí, comentando a los chicos cómo fue la elección hasta el 63, si querés desarrollar la voz y ya arrancás con Ilía, ¿te parece? sí, arrancamos con Ilia, Bueno, Arturo Humberto Ilia, este médico cordobés de la Unión Cívica Radical del Pueblo, ya se había dividido, como bien les dijo Guillermo. Un hombre proveniente del radicalismo ya militante en los años 50, en los años 40, en los años 50, en los años 60. Ilia va a asumir en una democracia debilitada, ¿no? En los años 60, muy convulsionada por causas externas e internas. Digo esto porque el peronismo seguía proscripto, las bases no, si las bases había su militancia, se le estaba dando mucho auge al sindicalismo peronista, porque de hecho no sabían, las cabezas del peronismo dentro del sindicalismo seguían estando, lo único que se prohibía era la palabra Perón, eso fue a partir del 55. Todo símbolo proveniente del partido, de lo que era el peronismo, se prohibía la palabra peronismo, inclusive a partir de las elecciones del 58 y después de las elecciones del 63. Por eso digo, todos los gobiernos que fueron elegidos por el pueblo en aquel momento, no fue una democracia, digamos, en pleno, ¿no? Había un partido proscripto, un líder exiliado, que terminó en la España de Francisco Franco, su aliado exterior a Perón, en Madrid, Perón en Madrid. Entonces, acá había un grave problema, ¿no? Porque por un lado en esa década del 60, que voy a decir convulsionada, resurgen líderes políticos, pero sobre todo el sindicalismo. Digo esto porque el sindicalismo iba a surgir un líder que fue Augusto Timoteo Bandor, Lobo Bandor, que de alguna manera, si bien era de origen peronista, quería ser el líder, por un lado del sindicato de los metalúrgicos, que en aquel momento un sindicato fuerte. Y en ese momento Bandor iba a militar por un peronismo sin Perón, ¿no? Por supuesto que el líder estaba atento a todas estas circunstancias. Cuando en 1963 asume el 12 de octubre del 63 el cargo de presidente Arturo Illia, vuelvo a repetir, con un muy poco margen de votantes, ¿no? Hubo otros partidos, la Unión Cívica Radical Intransigente, el Partido Socialista, el Partido de la Democracia Cristiana, la Democracia Progresista. Lo que sí hubo una gran cantidad de partidos y una gran cantidad de cargos públicos cubiertos en toda la República Argentina por distintas fuerzas políticas. Se le dieron la posibilidad en esa época, casi a mediados de los años 60, a todas las fuerzas políticas. El peronismo seguía proscripto, pero surgían fuerzas peronistas con otro nombre, como lo que fue la Unión Popular, que fue, digamos, una segunda fuerza. Una segunda fuerza
que arrastraba gente del peronismo sin Perón. El peronismo sin Perón. Entonces Ilia asume este cargo de presidente, Ilia Perete, como vicepresidente, y con con el orgullo y la posibilidad de recuperar la nación. De eso se trataba el pensamiento de Arturo Illia. Recuperar la nación, terminar con esas divisiones que siempre se habló en la Argentina, de estar de una vereda u otra, tratar de ir incorporando el peronismo de a poco a la vida política. Eso fue una de las propuestas tanto de Frondizi como de Arturo Illia. Pero a su vez Arturo Illia quería tener, digo, una de las principales proyectos, a mi forma de ver, acertado, cambiar la forma de la militancia sindical. Que el sindicato no solo perteneciera solamente a los peronistas, sino que perteneciera a otras minorías de otras ideologías, y con la posibilidad de poder dirigir un determinado gremio, ¿no? Esto significó la democratización de los sindicatos. Esto fue muy importante. Esto le valió que, bueno, justamente, muchos sindicalistas se lo opusieran a esta reforma. No va a ser la primera ni la última, pero Illia tenía esa convicción de que los sindicatos debían formarse con otras fuerzas políticas, por lo tanto había que democratizarlos, y de alguna manera apartando de a poco al peronismo de ellos, que se convirtieron en una gran burocracia, simplemente de figura, ¿no? Donde en muchos aspectos, para muchos gremios, no representaban a la clase trabajadora. Esto lo interpretó Illia así, y le dio la oportunidad de democratizar la fuerza, ¿no? Democratizar los sindicatos. Por supuesto hubo mucha oposición. En esa división del sindicalismo argentino, por un lado bando, el peronismo sin Perón, por otro lado se organizó otra central obrera, la 62 en pie, las 62 organizaciones sindicales en pie junto a Perón, con Alonso. Había una diferencia. Unos querían el sindicato, digamos, un sindicalismo fuera del peronismo, un peronismo, digamos, sin Perón, por decirlo de alguna manera, sin que la figura esté acá, y por el otro lado, aliados a Perón, respetando sus directivas desde el exilio. Por supuesto que la Fuerza Armada no estaba ajeno a todo esto. Las Fuerzas Armadas había una división entre lo que eran los azules y colorados. Algunos eran proclives al peronismo, sobre todo los azules, proclives al peronismo, diciendo que el peronismo era una necesidad dentro del sindicalismo, dentro de la clase trabajadora, porque de alguna manera iba a ser un dique de contención para fuerzas de izquierda o marxistas que estaban en pleno auge en las décadas del 60. En el exterior había guerras de liberación nacional en África, en Argelia, en Marruecos, en Medio Oriente, en Egipto. Es decir, y por el otro lado, la Revolución Cubana, que bien les explicó ahora hace unos instantes Guillermo, que iba a tener mucha influencia en los movimientos de liberación nacional durante esa década del 60 y los 70 en la Argentina, sobre todo en la Argentina. Entonces, los militares estaban muy preocupados con estas fuerzas del exterior, y de divididos en su pensamiento. Algunos eran proclives a un peronismo, empezar a acercarlo a Perón de nuevo a la Argentina, en un retorno, y por otro lado los colorados, de cuales eran una porción, digamos, minoritaria dentro de las Fuerzas Armadas, donde Illia se había apoyado un poco, ¿no? en este sector. Es importante decirlo porque sectores de las Fuerzas Armadas, las fuerzas castrenses, estaban totalmente en contra del peronismo, porque decían que era un puente desde la izquierda marxista
hacia la clase trabajadora. Otros decían que no, vuelvo a repetir, otros tomaban al peronismo y dentro del sindicalismo, dentro del movimiento obrero, como un dique de contención a las fuerzas marxistas, leninistas, que podían provenir del exterior. Otro tema importante comienza acá a partir de los años 60, la doctrina de seguridad nacional. La doctrina de seguridad nacional comienzan a adoctrinarse militares de Latinoamérica, en West Point, en Panamá, contra la guerra contrainsurgente, valga la redundancia, contra los grupos subversivos. Sobre todo esto a partir del triunfo de la Revolución Cubana, encabezada por Fidel Castro y Ernesto Che Guevara. Esto es importante porque va a influir en el derrocamiento de Ilia. Y ahora vamos a ver por qué. Entonces, los militares argentinos y de otras partes de Latinoamérica comenzaron a adoctrinarse en la guerra contrainsurgente. También estaba la guerra de Vietnam, donde ya en el 65 había entrado Estados Unidos a pelear contra el Vietcong. Y todo esto iba a tener su influencia en la política interna y externa de la República Argentina. En aquel momento, estamos hablando de la presidencia de Arturo Illia, de 1963 a 1966, que duró su mandato. En esa elección, vuelvo a repetir, 6 años digamos, era el mandato según la Constitución Nacional. Vemos que va a ser interrumpido en 3 años. Entonces, bueno, esto es la división dentro del sindicalismo y dentro de las Fuerzas Armadas. Hubo enfrentamientos entre militares también, si regresaba o no Perón. Perón, en un intento del retorno al país, en 1964, quiere retornar, valga la redundancia, al país, pero es detenido en Brasil y devuelto a la España de Francisco Franco, donde pasó hasta su retorno definitivo a la República Argentina. Muchos querían que volviera, otros no, el país no estaba todavía organizado para el retorno de Perón, eso lo entendió Perón y volvió a España, eso fue en diciembre de 1964. Illia seguía con su mandato, se acercó mucho a las Fuerzas Armadas, en un primer momento lo apoyaron. En cuanto a materia, a política interna, Illia va a sancionar en 1964 la ley de medicamentos, una ley que dio a muchos debates dentro del seno del Congreso de la Nación, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Una ley que quería terminar con, digamos, el monopolio de la producción de los laboratorios extranjeros, donde quería darle un mayor auge a los laboratorios argentinos y a los científicos argentinos para la producción de medicamentos. Ellos decían que los medicamentos no eran una mercadería, se trataba de la salud de la gente. Y en ese momento, con la inflación que había, no sé, muchos habitantes de la nación no tenían acceso a los medicamentos necesarios. Entonces, esta ley trabó la especulación de laboratorios extranjeros, impidió que muchos laboratorios se instalaran a especular con medicamentos, y también retiró licencias de laboratorios que no producían, producían terceros. Entonces esto fue, digamos, un golpe muy fuerte al establishment de aquel momento con respecto al negocio de los medicamentos, o sea, a los negocios de los laboratorios extranjeros. Dio mucha posibilidad, Illia, a esa producción nacional, a la compra de insumos, a destinar presupuestos al ámbito científico. Illia fue el presidente que más presupuesto le dio a la universidad, a digamos, las universidades públicas para la investigación científica.
Y bueno, esta ley de medicamentos fue de un gran avance, porque, digamos, fue discutida, de muy difícil aplicación, y fue uno, digamos, de las causas también de su derrocamiento, de su destitución por un golpe de Estado en el 1966. Por otro lado, Ilia había, en política petrolera, se había apartado un poco de la política de Arturo Frondizi, y de Perón inclusive, porque Ilia había visto que los contratos petroleros de la época de Frondizi estaban en contra de los intereses nacionales. Y de hecho fue así. Él rompe los contratos petroleros alegando que no estaban en perjuicio de los intereses de la producción petrolera nacional. Y volvieron esos pozos petroleros que sean administrados por YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Aplica una política nacionalista de la industria ilia. Creo que una de las más nacionalistas del siglo XX, en el ámbito petrolero, en la siderúrgica, en la metalúrgica. También envía proyectos de ley para la recuperación salarial, el salario básico a los trabajadores menos calificados. Digamos, le dio un alzamiento a ese salario básico del trabajador, mejorando de esa manera su calidad de vida. Hubo presupuesto para la educación pública, uno de los más altos del siglo XX. Dio participación a todas las fuerzas políticas, decía que no hubo censura periodística ni de prensa para nadie. Inclusive había chistes malintencionados contra Arturo Ilia que lo asimilaban a una tortuga, del cual yo no lo veo así, al contrario. Mal que les pese a mucho, yo siempre dije al contrario. Dio mucho auge a las distintas fuerzas políticas, al movimiento estudiantil. Se volcó, hubo muchas, digamos, se volcó en la educación pública una gran cantidad de alumnos, estudiaban en forma gratuita en educaciones, en las universidades, mucha participación política. Hubo una alta movilidad obrera y una alta movilidad estudiantil. Ahora, a veces los estudiantes no veían bien estas series de reformas de Arturo Ilia. Digo esto porque en ese momento, por ejemplo, Brasil y el golpe de Estado del 64, el golpe de Estado del 64 en Brasil, las renovaciones del Estado de Brasil se hizo conjuntamente con la clase media, con la clase intelectual. Acá la clase intelectual comenzó a asimilarse o asimilar ideas más que nada de la revolución de Cuba. Es decir, en el ámbito estudiantil ya había otras, en esa movilidad estudiantil había otras ideas de liberación nacional, ¿no? Por un lado Perón en el exilio, por otro lado la Revolución Cubana, esos grupos guerrilleros, la guerra de liberación en África, Mao Zedong, con la Revolución Cultural, bueno, una serie de influencias en la juventud argentina que repercutieron mucho en el ámbito estudiantil. Por lo tanto, Ilia no tuvo mucho el apoyo que se le merecía en aquella época, sobre todo con el tema del presupuestario. Ahora, estas dos reformas, estas dos leyes, contra los monopolios del petróleo, contra las firmas petroleras extranjeras, y otro con la ley de medicamentos, le iba a traer grave perjuicio. El sindicalismo dividido, los sindicatos argentinos, por más que haya hecho una política en beneficio al salario mínimo vital y móvil de aquella época a los trabajadores menos calificados, decían que eran insuficientes,
entonces arengaban a tomar las fábricas, en el caso de Bándor, a tomar la fábrica. Por supuesto que después no era para una revolución, ¿no? Terminaban conciliando con el poder empresarial de aquella época. Lo veían un gobierno débil, muchos factores de poder, vuelvo a repetir, entre los militares, el sindicalismo, las universidades también, los claustros docentes y estudiantiles. Un Ilia que tampoco la propaganda le fue muy a favor, vuelvo a repetir, era muy manoseado en su figura. Pero bueno, hoy en día se reivindica y nos damos cuenta que hubo muchas políticas sociales y reformistas muy importantes, ¿no? De aquella época. En política exterior, por ejemplo, Arturo Illia estuvo en contra de la invasión de Santo Domingo. En el año 65 hubo una invasión encabezada por el ejército, las Fuerzas Armadas norteamericanas, que impulsaban la invasión en aquella época en Santo Domingo, República Dominicana, del cual Brasil se hizo cargo de esa invasión, encabezando la invasión. Y la postura de Illia en aquel momento, mantener la neutralidad que había mantenido su antecesor, Irigoyen. No intrometerse en cuestiones extranjeras de ningún tipo. La Fuerza Armada, muchos miembros de las Fuerzas Armadas, de oficiales y altos oficiales, querían quedar bien con Estados Unidos, al contrario. Querían participar, estaban en contra de la postura de Illia, y querían participar de esa invasión para aprender más en esta guerra contrainsurgente que se iba dando en toda América Latina, ¿no? A partir sobre todo del triunfo de la Revolución Cubana en 1959. Y otros factores más hicieron que fuera posible un derrocamiento de Arturo Illia el 28 de junio de 1966, acá les pide el programa, por el golpe de Estado, mal denominado Revolución Argentina, pero bueno, se autodenominaba pomposamente Revolución Argentina 1966. Estaba encabezado el golpe primero por una junta revolucionaria que iba a derrocar a Arturo Illia, entre ellos estaba el Sogaray, en ese derrocamiento. Se lo intima, Illia no se quería ir de la Casa de Gobierno, y un cuerpo de infantería de la Policía Federal, bueno, lo invita a desalojar la Casa de Gobierno, dice que esto es un golpe de Estado, señor presidente, y digamos, fue uno de los pocos presidentes, digamos, que se fue en un taxi. Esto es anecdótico. Es decir, se fue como vino. Hoy la política es otra cosa. Bien, hoy lo reconocemos, reivindicamos de esa manera. Entonces, en este golpe de Estado, que era muy común, encabezado por un militar, ya se había retirado en el 65 y había sido adoctrinado también en West Point, en la Escuela de las Américas, bueno, y de esa manera, al retornar al país, esta Junta Revolucionaria de las tres Fuerzas Armadas designan a Juan Carlos Onganía como presidente de facto. Las causas son diversas. Las causas son la debilidad del gobierno de Illia, el avance del marxismo, si ya la lucha es interna, por el avance del marxismo-leninismo, de la izquierda, en la República Argentina, los focos guerrilleros, la Revolución Cubana. Ahí comienza a formarse los primeros grupos insurgentes, ya a fines del 50, que iban a tener sus primeros actividades revolucionarias, se puede decir, de acción directa, por medio de las armas, en el norte argentino. Ellos fueron los uturuncos, por ejemplo, con Embar el Cadri. Muchos militantes de esa resistencia peronista creyeron que
El retorno de Perón pasaba justamente por los movimientos revolucionarios peronistas. Vuelvo a repetir, los uturuncos fueron los primeros, digamos, grupos que se iban a instalar en la provincia de Tucumán. Después, otros grupos, pero ya más de raigambre cubana, el movimiento guerrillero del pueblo, con Jorge Massetti, un periodista argentino que había cubierto la Revolución Cubana por directivas de la Revolución Cubana y de Fidel Castro. Se iba a instalar en el norte argentino, en la provincia de Salta. En fin, ahí comienzan los primeros grupos foquistas, guerrilleros, armados, que comienzan a incursionar, digamos, una militancia que no era una militancia partidaria, no había afiliados, ¿no? La mayoría de los que integraban eran jóvenes de clase media, provenientes de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires, sin ningún entrenamiento en particular, simplemente la policía y gendarmería los pudieron erradicar de manera muy rápida, o algunos encarcelados. Bueno, esto se vio con preocupación no solamente del empresariado argentino, del liberalismo argentino, la derecha argentina, sino también de las Fuerzas Armadas. Por eso comienza, y les vuelvo a repetir, la doctrina de seguridad nacional, una doctrina basada en el enemigo interno, en el enemigo comunista, en el enemigo subversivo, que alteraba la vida, el orden público, en un marxismo ateo, que de alguna manera iba a socavar, perdón, que justo estaba con la computadora, que iba a alterar la vida democrática, ¿no? y los intereses de un sistema en manos de estos grupos guerrilleros. Esos fueron los primeros ensayos. Entonces, este golpe del 28 de junio de 1966 vieron esa debilidad de Ilia, que no, es decir, que no frenó esas fuerzas revolucionarias, se estaban dando dentro de la ciudad, dentro de las universidades. Por otro lado, la inflación también iba a ser materia de derrocamiento de Arturo Illia, una economía, según las Fuerzas Armadas, muy debilitada. Había que recuperar la producción nacional dentro del ámbito del trabajo, darle más auge al poder empresarial, ¿no? Frente al poder de los trabajadores, que comenzaron a tener, vuelvo a repetir, mucho auge en las huelgas que se venían dando durante la época de Ilia. Entonces esta revolución argentina, esta Junta Revolucionaria, iba a designar a Juan Carlos Onganía, y su propuesta era acercarse al poder empresarial. De hecho, hubo reformas a nivel de legislación laboral. Por ejemplo, se dividió lo que es el aguinaldo, ¿no? Se dividió en dos partes, ya no se pagaba en el mes de diciembre, se pagaba en el mes de junio y otro en el mes de diciembre, ¿no? La división del aguinaldo. Se congelaron las paritarias, ¿no? Por lo tanto se congelaban los salarios. Entonces esto hizo que el movimiento obrero argentino vaya a una lucha directa, ¿no? Una lucha dentro del sindicalismo argentino que iba cobrando un auge cada vez, esta alta movilidad obrera, y se iba a sentir en el establishment de aquel momento. Yo creo que la década del 30 y la década del 60 se caracterizaron por la alta movilidad obrera y las ideas de la clase trabajadora contra el establishment de aquel momento, contra el poder, contra la burguesía nacional, inclusive internacional también. Entonces se desdobló el aguinaldo, se congelaron las paritarias, se congelaron los salarios, se intervinieron algunos sindicatos, se encarcelaron muchos dirigentes sindicales, muchos fueron apresados. Se restauró inclusive la pena de muerte durante esa revolución, ese golpe de Estado. Es importante decirlo. Había tribunales castrenses, tribunales militares,
que no llegaron a funcionar, no llegaron a funcionar a pleno, pero tenían el poder, la competencia de poder juzgar a toda aquella persona que habían tomado las armas o habían tenido una militancia dentro de los sindicatos o grupos armados. Digamos, en este auge del militarismo argentino, en este anteúltimo golpe de Estado, el 28 de julio de 1966, también se va a intervenir las facultades, que se va a llamar la Noche de los Bastones Largos. La famosa Noche de los Bastones Largos, se iban a intervenir en las facultades de ciencias exactas. Las universidades nunca volvieron a hacer lo mismo, porque fueron atacadas en su autonomía. Muchos docentes, investigadores de las ciencias duras tuvieron que exiliarse. En ese momento, durante la época de Ilia, por ejemplo, muchos científicos extranjeros de las universidades norteamericanas y europeas venían a investigar en las universidades argentinas. En este golpe de Estado del 66, lamentablemente, muchos profesores y docentes se exiliaron, se perdieron muchas cabezas pensantes, lamentablemente es así, y fue una gran pérdida a la comunidad científica argentina, con este golpe del 66. Entonces tenemos, por un lado, la clase trabajadora, congelados sus salarios, sus paritarias que no se podían realizar anualmente, la intervención de los sindicatos, en algunos, no en todos, la intervención en las universidades, diciendo que la propaganda dentro de la justificación dentro de la intervención en las universidades era el marxismo, que estaba penetrando dentro de las universidades. Esto, por supuesto, no comenzó a verse bien en aquel momento en la República Argentina. En Córdoba, en Corrientes y en la provincia de Santa Fe, comienza un malestar, no solamente en la clase trabajadora, sino los movimientos estudiantiles. Por ejemplo, en la provincia de Corrientes, en la Universidad Nacional de Corrientes, los alumnos comienzan a quejarse por, digamos, los comedores universitarios, el aumento de la comida, eso atentaba contra la educación pública, el aumento del costo de vida. Hay una intervención, muere, bueno, un estudiante de la Facultad de Medicina, así esto se iba, iba a correr este malestar y se iba a propagar a la Universidad de Santa Fe. Y por último llegamos a lo que fue el Cordobazo, ahí les pido el programa El Cordobazo. Bueno, las causas, recién se las fui mencionando. El Cordobazo fue, digamos, para mí, un alzamiento estudiantil obrero, ¿no? Un alzamiento puro, digamos, donde se iban a unir los trabajadores, inclusive la pequeña burguesía también, inclusive pequeños comerciantes de la ciudad de Córdoba, y los estudiantes de Córdoba, que se habían alzado contra el régimen de Juan Carlos Onganía, digamos, contra el régimen de ese golpe de Estado, mal llamado Revolución Argentina. Digo mal llamado Revolución Argentina porque la revolución, en términos de ciencia política, es un cambio a toda la estructura, un cambio profundo, y acá hubo un cambio de autoridades, nada más, ¿no? Si bien el Congreso no funcionaba, esto hay que tenerlo en cuenta, está dentro de las actas de ese golpe de Estado, no funcionaban ni los congresos nacionales, ni el Congreso Nacional, perdón, ni los congresos provinciales. Y el Poder Ejecutivo iban a ser tomados a cargo de los militares, que iban a tener función legislativa y función legislativa. Función ejecutiva y función legislativa. Por lo tanto, era, a mi forma de ver, un golpe de Estado y no una revolución. También se cambiaron los miembros de la Corte Suprema, o sea, que nombraron jueces del máximo tribunal
que fueran adictos al nuevo régimen del golpe de Estado. Se prohibió toda propaganda política, se prohibieron los partidos políticos, se prohibieron toda militancia política, y esto iba a conducir a lo que llamamos el cordobazo. Se iba a legislar por decreto, que después se denominaron decreto ley, pero se iba a legislar por decreto porque no había, la Constitución en esa parte orgánica estaba ya prohibida, derogada, por decirlo de alguna manera, si bien en las actas de ese golpe de Estado se decía que se respetaban los derechos y garantías, en la práctica no era así. Estaba este estatuto, estaba el acta, digamos, se iba a regir por leyes de facto. Entonces, esto iba a repercutir en la sociedad argentina, en el movimiento estudiantil, en el movimiento de los trabajadores, en las centrales de los trabajadores, y tuvo su estallido en el 29 de mayo, creo que fueron 52 años, ahora el 29 de mayo del sábado pasado, de ese alzamiento denominado el cordobazo. El cordobazo que iba a tener como protagonista dentro de la sociedad argentina a estudiantes y obreros que se iban a unir contra la forma de política, contra el poder empresarial de aquella época, y que iba a durar unos días. Muchos, digamos, la Fuerza Armada, el Tercer Cuerpo del Ejército intervino, la Policía Federal intervino Gendarmería para sofocar este alzamiento autodenominado el cordobazo. Por supuesto, este cordobazo iba a hacer que renunciara el expresidente de facto, Juan Carlos Onganía, iba a tomar el poder, digamos, como otro presidente de facto, un miembro que había sido embajador en Washington y que había también estado en la Escuela de las Américas, que fue Marcelo Levingston. Levingston iba a ocupar la presidencia del gobierno de facto, ¿no?, por el destituido Juan Carlos Onganía. Iba a durar muy poco tiempo porque vuelvo a este tema de los grupos guerrilleros de aquella época, iban a hacerse sentir en la República Argentina, ya estamos a fines de los años 60. En el año 69-70 comienza o se origina un grupo dentro del peronismo en 70 con el fusilamiento y ejecución sumaria de Aramburu, que había estado también en la arenga política. La ejecución de Aramburu dio origen a lo que fueron el grupo guerrillero urbano, Montoneros, estos grupos liderados por Mario Firmenich, Arrostito, Norma Arrostito, bueno, encabezado por grupos o miembros disidentes del Partido Comunista que se iban a incorporar a la acción armada urbana, autodenominados montoneros. Esto ya a partir de 1970. Por otro lado, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el PRT, dio lugar después a otro grupo guerrillero, ya más foquista, troquista, guevarista, no adhería a las ideas del peronismo, que dio origen al Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP, con Mario Roberto Santucci, un contador de Santiago del Estero. Iban a liderar el foquismo en el norte argentino, y la posibilidad de la guerra revolucionaria a través del foquismo guevarista, la guerra revolucionaria para copar el poder. Acá hay hay que hacer un alto, porque ¿qué pasaba? Había que incorporar de la fila de los trabajadores a la guerra revolucionaria, tanto Montoneros, FAP, Fuerzas Armadas Peronistas, y por otro lado el ERP, la posibilidad de incorporar trabajadores, ya sea el del ámbito rural, como del ámbito industrial, de las zonas urbanas y suburbanas, o de los cordones industriales de Rosario, del Tucumán,
y del Gran Buenos Aires, y de Córdoba también. El obrero argentino, es decir, si bien caían simpáticos estos grupos armados, no tuvieron demasiado apoyo, ni rural, ni de los obreros argentinos. Esto hicieron que, en parte, fracasaran en su militancia política, en su accionar directo, armado, para la toma de poder. Pero hicieron posible que se hicieran sentir en muchos ataques, no viene a hablar del momento, no es mucho de hablar, durante los años 70, montoneros con digamos, ese peronismo de izquierda, esa tendencia peronista, con su accionar armado, sobre todo urbano, que su militancia era traer a Perón del exilio. Así estaban todas las fuerzas, digamos, fuerzas peronistas en ese objetivo, traer de regreso al líder. En sí, la Revolución Argentina, este golpe del 66, termina, en realidad no termina, pero hay un punto muy importante, que es la enmienda constitucional de 1972. Entre el 66 y el 72, el retorno de Perón, que termina de retornar en 1973, dentro de este golpe de Estado, voy a repetir, primero Juan Carlos Onganía, Marcelo Lévito, y el último dictador, digamos, es Alejandro Agustín Lanusse, donde Lanusse, dentro de sus proyectos legislativos, propuso la enmienda constitucional de 1972. Esto es importante porque muchas veces esta enmienda constitucional, que reforma la Constitución de 1853, muchas veces se pasa por alto. En esa enmienda constitucional va a ser reformado el periodo presidencial, se va a reducir de 6 a 4 años, se va a reducir también el periodo presidencial de los senadores, también. La elección iba a ser directa por los votos positivos, afirmativos, positivos. La fórmula presidencial iba a durar 4 años, con la posibilidad de una sola reelección, o sea, ser reelectos una sola vez, con esta enmienda constitucional. Vuelvo a repetir, si va a cambiar la elección directa por la elección indirecta, la fórmula presidencial. Y con esto, esta enmienda que no se llegó a aplicarse, porque dio lugar después al retorno de Perón, bueno, después el golpe de Estado del 76 la derogó esta enmienda constitucional. Vale, de los votos válidamente emitidos, no me acordaba de esto. Eso ténganlo en cuenta en esta enmienda constitucional de 1972, bajo el gobierno de facto de Alejandro Agustín Lanusse. Por esto doy por terminado la clase de hoy. Si hay alguna pregunta, creo que quedan unos minutos para alguna duda que tengan. Estamos acá con Guillermo. Cualquier duda que tengan, si tienen alguna pregunta, ya les di las características. El Estado burocrático, como les pide el programa, es un Estado autoritario. Ahí en el golpe del 66, que habla del Estado burocrático a través de la Revolución Argentina, es un Estado burocrático castrense, donde se centralizaba el poder legislativo y ejecutivo en la figura de Juan Carlos Onganía. Y la justicia que fue creando a través de la dictadura militar. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer. No, Lanusse no participó del golpe. Acá hay una pregunta que me hace un alumno, Francisco Sosa. Lanusse no participó, decimos. Lanusse era un antiperonista, que después lo van a explicar en la otra clase, de la recuperación y hacia como dices, el camino hacia la institucionalidad, el retorno de Perón.
permitió el Gran Acuerdo Nacional, pero no era, digamos, no estaba de acuerdo con las ideas del peronismo. Él fue quien dijo, en democracia me cuesta creer que una persona sea peronista y decente a la vez. Fue una famosa declaración cuando se recuperó la democracia. Está Alejandro Agustín Lanús. Pero no. ¿Alguna otra pregunta? El GOU ya viene de atrás. El GOU fue otra cosa en el golpe del 43. Este grupo de oficiales unidos, o grupo de unificación nacional. Pero bueno, no sé si está dada tu respuesta. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Cristian, ¿qué pasó con la presidencia de Estela Perón? No, eso lo van a explicar después. Profe, ¿podría explicar la ley de estado de sitio que implementó Alfredo Palacios? No recuerdo la ley de estado de sitio. La ley de estado de sitio no existe la ley de estado de sitio. Existe un artículo 23 de la Constitución Nacional que da lugar a un gobierno de iure democrático declarar el estado de sitio en varios puntos de la nación. Pero no hay una, es decir, está dentro, este instituto está dentro del estado de sitio, dentro de la Constitución Nacional, el estado de sitio. Un solo punto, perfecto, muchas gracias. Porque muchos confunden el estado de sitio con el golpe de Estado. El golpe de Estado no está implementado en la Constitución Nacional. Hoy tenemos, ustedes lo van a ver en Derecho Constitucional, y no me quiero ir del programa, que es la cláusula de la democracia, que es el artículo 36, pero no quiero embarullarlo. No tienen que, digamos, el golpe de Estado no está justificado por la Constitución Nacional, está justificado por la acordada del golpe del 30, que ustedes tienen que estudiar. ¿Se entiende? Por la acordada del golpe del 30. El estado de sitio sí es un instituto dentro de la Constitución Nacional, que fue ya legislado en la Constitución de 1853. El estado de sitio, que después lo van a ver. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Ilia tuvo algo que ver con el peronismo porque el texto novato dice, aunque ganó las elecciones. Sí, tuvo mucho que ver. Tanto Frondizi como Ilia tuvieron mucho que ver. El acercamiento al movimiento peronista, hubo muchas reuniones entre Ilia y algunos sindicalistas. Ahí comienza el peronismo sindical, digamos, los militantes a través del sindicalismo, el caso de Bandon, Alonso, Rucci, Lorenzo Miguel en los 70. Ya el auge del sindicalismo peronista, la militancia y los distintos cargos se iban a ocupar a través de la militancia sindical. Pero sí, Ilia tuvo mucho que ver, porque de hecho yo les expliqué que quería democratizar al sindicalismo argentino, ¿no? Que fuerzas minoritarias ocuparan cargos importantes y representantes y sean representadas esas minorías dentro del gremio. Cosa que el peronismo nunca quiso, o Perón, mejor dicho, nunca quiso. No sé, ¿alguna otra pregunta, chicos? Estamos casi sobre la hora. Guillermo, por ahí querés intervenir, alguna explicación, algo que te haya quedado en el tintero. Hay muchas cosas para hablar, ¿no? Estamos bien, estamos mal, pero vamos bien, dijo un expresidente. Así que bueno, a ver si veo alguna otra preguntita por acá. Profe, el cordobazo fue manifestado por los estudiantes y por partidos gremiales como los trabajadores. Sí, el cordobazo intervino. De hecho, los estudiantes de la Universidad de Córdoba. Córdoba siempre fue, digamos, ya la reforma universitaria del año 18, la reforma siempre fue, digamos, una provincia bastante, digamos, de alta movilidad obrera y estudiantil. El cordobazo manifestó eso. Fue la unión, la característica que tuvo ese estallido social dentro de la sociedad fue un movimiento entre estudiantes y obreros, uno de los pocos de la historia que se dio, y muy escrito por muchos autores, extranjeros y nacionales. Inclusive Richard Gillette, en Montoneros, en el libro que hizo su doctorado,
habla del cordobazo, es decir, fue visto algo parecido a lo que fue en Francia, ¿no? Los movimientos estudiantiles, el mayo francés, estoy refiriéndome. Y hizo un cambio muy importante en la política argentina el cordobazo. Fue un antes y un después también, el cual preocupó al establishment de aquel momento. Bien, no sé qué, profe, algo tengo con el peronismo, que el texto novato dice, aunque ganó las elecciones con el peronismo, sí, ganó las elecciones con el peronismo, digamos, todo proscripto el peronismo. Más que nada Perón, no el peronismo todo. Es una mentira que el peronismo estaba proscripto. Los sindicatos siguieron su militancia, siguieron activos, pero no estaba proscripto del todo. Estaba proscripto, sí, Perón en el retorno, en el operativo retorno del 64 no logra volver a la Argentina. De Brasil tuvo que volverse a la España de Francisco Franco. No sé si hay alguna otra preguntita. Bueno, Guillermo, nos vamos despidiendo. Justo son las 11:15. Les doy las gracias a todos. Cualquier cosita, bueno, tienen la clase del miércoles. ¿Qué pasó con la presidencia de Estela Perón? No, eso va después. La presidencia de María Estela a partir de Perón, el golpe del 76, después terminarán con el programa, con la presidencia de María Estela. Bien, ¿listo? Nos vemos la semana que viene. La semana que viene nos vemos. Chao. Chao, profe. Chao, Chao, profe, muchas gracias. Chao. Muchas gracias.